Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí ya estamos listos para seguir adelante con este discipulado. Muy buenas tardes, reciban un saludo de la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo. En Clavería somos los pastores Martínez Ni. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro discipulado, con los fundamentos de la vida cristiana, y ahora vamos a ver un tema que es fundamental. Se trata de la fe en Dios, porque podemos tener fe, todos tenemos fe, pero se trata de que tengamos fe en Dios, que va mucho más allá de nada más creer que existe, porque hay mucha gente que dice, sí, yo creo que existe. No, pues eso no es tener fe, ¿no? Yo creo que existe el Chapo, pero no confío en él. Entonces se trata de que confiemos en él. Ni lo conozco, ¿no? O sea, ni lo quiero conocer. Entonces vamos a ver un par de escrituras que están en la palabra. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y también Mateo 17:20 dice: Jesús les dijo, por su poca fe, porque dice, ¿por qué no habían podido echar fuera un demonio? Dice, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Y aquí es donde precisamente entramos a un terreno un poquito incómodo quizá, porque aquí es donde dejamos de enfocarnos en nosotros mismos para enfocarnos en Dios. Y es muy difícil, acostumbrados a vivir a nuestra propia manera, soltar el control y entregárselo a Dios. Esto es el paso natural después de habernos arrepentido de las obras muertas que vimos en la clase pasada, y aquí es donde nuestra fe va a comenzar a desarrollar. Pero primero tenemos que entregársela, depositarla en Dios, en solamente Él, para que entonces pueda desarrollarse sin estorbo. Y cualquier cosa que sea puesta nuestra fe, que no sea Dios, es una obra muerta. Así es que donde tenemos puesta nuestra fe, ahí es donde Dios actúa, si está puesta en Él. Y desde a partir de ahora, todo lo que hagamos, es importante que tomemos en cuenta a Dios, porque esa es la fe. O sea, ahora dependemos de Dios. Es difícil soltar el control, decirle a Dios, ahora yo dependo de ti. Hemos tenido tantas desilusiones quizás en la vida que no confiamos en nadie. Y es natural que tampoco confiemos en Dios si no lo conocemos. Pero como estamos precisamente empezando a conocerlo, y pues con mi esposo, por ejemplo, cuando nos conocimos, pues cada quien tenía sus reservas, pero a medida que nos fuimos tratando, pues íbamos conociéndonos más, empezó a crecer un cariño, bueno, ya después nos casamos. Ya que más les podemos Ya que más. Entonces así pasa con el Señor. Empezamos a conocerlo, empezamos a ver, a conocer y a comprobar su fidelidad, y bueno, terminamos completamente enamorados de Él, y entonces ya soltamos todas las reservas para que Él haga de nuestra vida que se cumpla el propósito que tiene. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no vamos a acercarnos y estar haciendo toda esta serie de enseñanzas si no creemos en Dios. O sea, es necesario. ¿Para qué? Como que ¿para qué lo alabamos? ¿Para qué vivimos? Hemos consagrado nuestra vida a Dios. Si no lo hay, pues entonces qué pérdida de tiempo, ¿no? Así es. Pero como sabemos y tenemos la convicción y además se ha manifestado en nuestra vida, pues aquí estamos firmes en esa fe. Jesús reprendió muy fuertemente a los discípulos, diciéndoles hombres de poca fe. Así que no podemos agradar a Dios si no hay esa confianza, esa certeza, esa seguridad
depositada en esa persona maravillosa que es nuestro Dios. Y pues tener fe en Dios nos lleva a cambiar esa confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos para tenerla en Él, solamente en Él. Así es un paso difícil, es un paso muy difícil, dejar de vernos a nosotros mismos o a las personas que conocemos, en quien normalmente confiamos, para empezar a confiar solamente en Dios. No es fácil, pero lo podemos hacer cuando se desarrolla nuestra fe. ¿Y cómo se desarrolla nuestra fe? Bueno, vamos a ver algunos, pues no son pasos porque no es progresivo, pero son algunos ingredientes que es importante que tengamos para que podamos saber que tenemos esa fe en nuestro Dios. Primero, debemos tener una actitud mental correcta. Y para esto nos vamos al origen de la palabra en griego es pistis, y significa una persuasión firme, una creencia fuerte, una convicción de la verdad de las cosas. O sea, no algo que, pues yo creo que hoy no va a llover, sino tener realmente la convicción de esto, ¿no? Entonces, es como quienes, hay una historia, ¿no? Que dice que unas personas estaban en un lugar y había una gran sequía. Entonces salieron del pueblo, se fueron al campo a orar por lluvia. Y sí, todos fueron a orar, pero nada más un niño llevaba paraguas. Entonces, ¿estaban realmente confiando? ¿Estaban creyendo que Dios iba a hacer eso? Pues realmente no, porque sabían que iban a regresar y no iba a llover, que iban a estar en seco, ¿no? Entonces dice la palabra en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. O sea, aquí vemos la convicción que tenía Pablo de realmente saber en quién ha depositado su confianza, en quién ha creído, y además está seguro de que ese Dios era poderoso para sacarlo adelante de esa situación. Aunque muriera, aquí en la 2 de Timoteo ya está preso Pablo en Roma, ya está en sus últimos días, pero a pesar de eso, él tenía la confianza del Dios en el que había creído toda su vida. Debemos darnos cuenta de que todo sin Dios es inútil. Y esto lleva una actitud de humildad, lleva una actitud de despojarme de todo lo que siempre he confiado, de todo lo que siempre he creído, de mis capacidades, de mi título, de mis habilidades, de mis conocidos, de mis talentos, y todo rendirlo a la voluntad de Dios. Entonces dice Filipenses 2:5-8, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús aquí en la tierra se despojó no de su divinidad, él siempre fue Dios, siempre ha sido Dios, pero sí se despojó de su gloria, de todos sus privilegios. Renunció a ellos temporalmente mientras estuvo aquí. Y pensamos, si el Señor Jesús, siendo Dios, renunció a esos privilegios, pues, nosotros a qué estamos renunciando, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, seguimos. Sí, bueno, pues esta es la cuestión de que vamos a creer, pero de una manera no como decimos, ojalá se haga, pues a ver, ¿no? Chance y sí, a ver si pega, o de nuestra imaginación estar deseando algo, o encapricharnos de algo y hasta que sea, o sea, no se trata de ese tipo de reacción, sino que es una convicción que trae el Espíritu Santo a nuestro espíritu, y por su obra nosotros creemos y estamos convencidos de lo que Dios puede hablarnos a través de su palabra, y que nosotros tengamos esa fe para lo que sea, porque dice que todo, el que cree, nada
le es imposible. Y así es que Dios nos da la fe para lo que sea. Y estamos seguros de que si nosotros estamos convencidos de ello, ya está hecho en el cielo, aunque no lo veamos en lo natural todavía, pero si ya estamos convencidos, ya está hecho, ya se fue enviado de parte del cielo. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así es que es una certeza y ya lo estamos esperando. Aunque no se vea, estamos convencidos. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. No podemos dudar cuando Dios nos dice algo, cuando algo está marcado en la palabra de Dios y nosotros decimos esta palabra es para mí, para mi familia, entonces sabemos que las cosas suceden. Así es, cuando Dios pone el deseo, cuando no es un capricho personal, sino que es algo que está en el corazón de Dios, lo pasa a nuestro espíritu para que nosotros entonces lo podamos creer y podamos actuar sin verlo, sabiendo que ahí está, ¿verdad? También otro paso, otro ingrediente importante, darse cuenta de que la fe es un don de Dios. O sea, no es porque yo tengo mucha fe y me siento muy bien. No, la fe es de Dios. O sea que ni siquiera nos podemos gloriar de eso, porque la fe es de Dios. No es el resultado tampoco de estarnos ejercitando, de estar haciendo algunos ejercicios mentales, ¿no? Hay en la nueva era por ahí de que si tú ves y estás visualizando y estás repitiendo, entonces se va a convertir. Eso es hechicería. Y no estamos hablando de hechicería, estamos hablando de fe. No es un ejercicio mental, sino que el Espíritu Santo va a poner en nuestro corazón la capacidad para creer, para tener esa convicción de que lo que estamos deseando, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, se va a cumplir, de que nuestras necesidades van a ser suplidas, de que nada nos va a hacer falta, de que nuestra familia está protegida. Tenemos esa convicción. Dice Efesios 2:8, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Entonces todo comienza con la salvación, y la salvación es por fe. Y la fe es un regalo, es un don de Dios, para que no nos gloriemos, nos mantengamos quietecitos. No, pero además esa fe que Dios nos da como un don, se va desarrollando, o sea, es nuestro compromiso es que hagamos, pues que tengamos esa confianza para ir ejerciendo la fe y entonces esta se va a desarrollar y va a crecer. Entonces eso sí, como decía, no podemos confiar en alguien que no conocemos, entonces ahora es importante que vayamos conociendo a Dios por medio de su palabra, por medio de esa experiencia y vamos a ir comprobando la fidelidad de Dios. Entonces es cuando decimos, no, sí, yo sí confío en Dios, porque ya he comprobado que es real, que en verdad me ama y que en verdad, o sea, escucha mis oraciones y que responde verdaderamente. Esto es maravilloso porque comprobamos ese amor, comprobamos su carácter, su grandeza, y entonces empezamos a confiar más y va creciendo nuestra fe. Y esa es la base de creer, de la verdadera fe en Dios, ¿no? Dice la palabra de Dios que conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y como es un Dios fiel, pues ¿quién no quiere, verdad, tener una relación fiel? Es maravilloso, pues se enamora uno de alguien que sea fiel, pues es maravilloso, ¿no? Que además esa fidelidad alcanza a nuestras generaciones. Entonces, pues, no nada más
está muy bueno esto, sino que nos requete conviene y además pues nos enamoramos de él. Y es ahí donde pues ya no hay reservas para guardarnos, ¿no? El Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dios no nos echa fuera nunca. Siempre que busquemos el rostro de Dios de todo nuestro corazón, vamos a encontrarlo. Entonces conocemos a Dios por medio del Espíritu Santo que nos trae luz a través de las Escrituras. Leyendo la palabra de Dios es importantísimo que leamos la palabra de Dios. Esta palabra, en la experiencia, viviéndola, obedeciéndola, conociéndola, entonces es lo que nos va a traer, pues, el aumento de esa fe. Así es. Dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, primero que nada, tenemos que estar seguros de que existe, de que le hay. Y después vamos a irnos acercando a Él. Vamos a hacer un proceso de conocimiento, como decía la esposa, así como conocemos a una persona y conforme vamos platicando con ella, lo vamos viendo, vamos conociendo más detalles de su vida, vamos viendo cómo realmente es, y entonces la relación se va haciendo mejor, se va haciendo una relación más fuerte. De la misma manera, nosotros empezamos creyendo que hay un Dios, pero poco a poco, a través del trato, vamos a irlo conociendo realmente. Vamos a ir conociendo quién es, de qué manera se interesa por nosotros, de qué manera podemos acercarnos a Él. Entonces, esto es lo que va a constituir la base de esta relación. Como cualquier relación, se construye a base de comunicación. No hay comunicación, no puede haber relación. Entonces, con Dios, ¿cómo nos vamos a relacionar con Él? Pues comunicándonos con Él. ¿A través de qué? De la palabra, como bien decía la esposa, ¿verdad? Por ejemplo, la oración es importantísima. Si no oramos, pues no podemos conocer a nuestro Dios. Y no me estoy refiriendo nada más a estar repitiendo incesantemente una oración que ya me sé, un rezo. No, se trata de que podamos orar, que podamos abrir un canal en el cual podamos establecer la comunicación de nosotros hacia Dios, pero también de Dios hacia nosotros. Porque Él nos habla. No con voz audible, pero pone la convicción en nuestro corazón de lo que necesitamos escuchar. Y eso pues lo hemos experimentado. Llega un momento en que conoces la voz de Dios y ya sabes cuándo es Dios y cuándo no es Dios quien te está hablando. Pero esto, ¿cómo lo haces? A través de la experiencia. Es algo que nadie te puede pasar, ¿no? Es como aprender a nadar. Pues quieres aprender a nadar, pues échate a la alberca. Si lo estás viendo en un video, no te va a servir de mucho. Hay que hacerlo para que lo puedas comprobar. Dice 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y Hebreos 10:23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto lo pudo decir el escritor de Hebreos porque él ya lo había comprobado. En el momento en que tú lo compruebes, vas a ver que esta escritura es para ti. Y vas a decir, sí es cierto, yo ya lo comprobé y sí es fiel. Entonces, sigo aquí, apegado a Él, porque ya comprobé su fidelidad, ya comprobé su grandeza, su amor, su misericordia. Todo lo que ya había mencionado la esposa, su fidelidad. Así es. Y bueno, pues la fe también es una respuesta en nuestro corazón para cuando escuchamos, porque Dios comunica sus pensamientos, ya lo habíamos dicho, a través de su palabra. Por eso es importante leer la Biblia. A lo mejor no le entendemos mucho al principio, pero es como cuando escuchamos
pues, no sé, a lo mejor un licenciado, un abogado hablar de leyes o con términos médicos a un médico y decimos, ¿what? Pero a medida que vayamos familiarizándonos, vamos a ir conociendo cuáles son esos lineamientos del reino de los cielos y vamos entendiendo ese lenguaje, vamos entendiendo esa cultura del reino. Entonces, a través de esa palabra, por eso hay que leerla mucho, 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 hasta que nos sea familiar y hasta que podamos ir conociendo y sabiendo de Dios. Nada más aquí una cosa, no se trata de que te la aprendas de memoria, ahora sí vas a llegar a memorizar algo, por supuesto, pero se trata de que podamos reconocer cuando algo viene de Dios y cuando no. Hay ocasiones cuando ya tienes más tiempo de conocerlo, que hoy escuchas a alguien que dice algo y te da confianza porque dices, bueno, esto está en la palabra, pero también dice algo y dices, caray, eso no está en la Biblia. No que te lo sepas, pero ya distingues, ya ves la diferencia y te das cuenta cuando algo no está ahí. Algo no es bueno, no es ¿verdad? Bueno. Bueno, pues entonces así cuando nosotros escuchamos esa palabra de Dios, entonces nuestra fe, hay algo que nos dice que esa es la verdad, la tomamos, la hacemos parte de nuestra vida y caminamos con esa verdad. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es muy importante que leamos y si es posible mucho mejor que leamos la palabra de Dios en voz alta, porque así estamos oyendo. Ahora también la Biblia se puede bajar el audio y estarlo escuchando, porque la fe viene por el oír. Es muy importante que lo hagamos y también que confesemos esa palabra. Cuando veamos algo que tiene que ver con nuestra vida, algo con lo que nos identificamos, pues declarar esa palabra, hablarla para nuestra vida, para nuestros hijos, y así nos vamos a mantener firmes en ella para actuar de acuerdo a ella en un momento determinado. Y sí es bueno aprenderse también de memoria porque esa palabra va a llegar en el momento preciso cuando lo necesitemos. Bueno, y en Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Esta es una palabra increíble, maravillosa, pero que está diciendo, si no tienes fe, no puedes hacerlo. Entonces tener esa fe nos lleva a un cambio, a dejar de apoyarnos en el conocimiento de nuestros sentidos, porque estamos confiando en lo que vemos. No, o sea, ya vamos a dejar ese conocimiento y ahora vamos a depender de un conocimiento mucho mejor, que es el conocimiento que nos va a revelar, que nos va a traer luz de parte de Dios. Esa revelación, que aunque las cosas se vean como se están viendo, por ejemplo, ahora, nosotros tenemos una confianza, porque sabemos que Dios está a nuestro favor, está con nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Entonces podemos tener esa confianza aún en medio de las circunstancias y las cosas que se puedan ver. Entonces esto ya vamos a ver las cosas con una sabiduría de lo alto, ya no con una sabiduría humana de lo que hemos visto, de lo que hemos tocado, de lo que hemos aprendido, sino que ahora vamos a pasar a un plano espiritual en una dimensión diferente donde nos va a llevar el Señor. Dice en Corintios, 1 Corintios 2, 4 al 6, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora estamos entrando en el terreno de lo sobrenatural, del poder de Dios, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Y esto es tremendo, que puedas saber que tienes el respaldo de Dios para lo que estás hablando y para lo que estás haciendo. Tremendo, tremendo. Más allá de nuestra comprensión, en verdad, yo creo que a veces no entendemos muy bien toda la profundidad de lo que está a nuestro alcance, de cuál es nuestra posición en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este conocimiento que es sobrenatural, conocimiento revelado, lo va a traer el Espíritu Santo a nuestro espíritu, y esa es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios, ¿cómo les diré? Dios es buena onda, en verdad. Él no se queda con su sabiduría, la pone a nuestro alcance. La pone a nuestro alcance. Dice, tengo nada más aquí un pasaje que quiero compartir con ustedes. Dice 1 Corintios 2, del 7 al 11 y luego el 16. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu con mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo que el Espíritu Santo conoce de Dios, que Él es Dios, nos lo pasa a nosotros, a nuestro espíritu. Y el 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Ya con eso no hay mucho que decir. Imagínate, pensar como el Señor Jesús, tener pues esa sabiduría y esa integridad, esa autoridad. Todo, discernimiento. Todo. Qué barbaridad. Todo. Tenemos esa misma mente. Y no es fantasía, es real. Es real. Mucho de lo que hablamos, de lo que decimos, ustedes se dan cuenta que traemos nuestro apuntito, porque es palabra de Dios. No lo estamos inventando, no lo estamos diciendo porque se nos ocurrió, porque suena bonito, sino porque todo está basado en la palabra de Dios, y eso es lo que le da fuerza, eso es lo que le da autenticidad a lo que estamos diciendo. Pero ¿sabes qué es lo que le da todavía más fuerza, más poder? Que lo hemos comprobado. Claro. O sea, de lo que estamos hablando es porque ya lo estamos viviendo y lo hemos vivido. Tenemos más de 30 años de caminar con el Señor. Pues hemos tenido mucha experiencia, y pues de eso se trata lo que yo quiero decir precisamente, porque entonces la fe viene por ese caminar, por el estar enfrentando día con día situaciones, circunstancias, donde vamos a aplicar esa fe, y entonces pasamos la prueba, y entonces nos damos cuenta que Dios nos saca de todos los problemas, porque nos damos cuenta de que Él es fiel, porque nos damos cuenta de que nunca nos desampara, que siempre tenemos para comer, que cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida, Él está con nosotros. Y eso es precisamente de lo que se trata, de hacer de la fe una experiencia real. Cuanta más fe tenemos en Dios, más experimentamos su fidelidad y más crece nuestra fe. Es como dice, es una fuente que salta para vida eterna, es una fuente constante, un fluir constante, un manantial de vida, esa fe, porque la ejercemos y se vuelve a llenar, y la ejercemos y se vuelve a llenar. Dios nos da dones que también aumentan nuestra fe en Dios. Dice en Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y de ahora en adelante necesitamos tener bien abiertos nuestros ojitos espirituales, porque vamos a ver milagros. Porque dice aquí que Jesús hizo milagros, y entonces sus discípulos creyeron en él, aumentó su fe, y ahora prepárate para ver milagros.
Así es, en tu vida, no para que confíes en ti, para que confíes en quien hace los milagros, que es Dios, a través de nosotros, que somos solamente instrumentos. El último punto, la fe crece al recordar la fidelidad experimentada. Entonces, si sabemos que nuestro Dios no cambia, y sabemos que ya nos sacó de una situación, si volvemos a enfrentar algo parecido, tenemos la confianza de que una vez más nos va a sacar adelante. Y esa misma experiencia, al recordarla, es la que le va dando fuerza, la que le va dando peso a la confianza que tenemos en nuestro Dios. Concluyendo, la fe no es una actitud mental, no es nada más que le demos la vuelta, no es nada más que tengamos un enfoque diferente, es la misma naturaleza de Dios actuando en nosotros. Dios mismo creó el universo con su palabra, con un acto de fe, porque Él dijo la palabra creyendo que iba a pasar, y así fue. Entonces, cuando dijo sea la luz, Él tenía confianza en de que lo que estaba diciendo iba a ocurrir, y vemos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que es la creación de Dios. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros mismos somos regenerados, somos vueltos a nacer, somos vueltos a formarnos por la fe. Entonces, ¿quieres ver una prueba de la fidelidad de Dios, de su poder? Pues vete tú. No le estás muy lejos. Vete tú. Tú eres un acto poderoso de Dios. Así simplemente. La antigua naturaleza del ser humano, con todos los defectos, con todos los vicios, con todas las mañas que teníamos, pues ya se terminó. Es transformado. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre es muerto para crear un hombre nuevo. Porque Dios así es. Él no repara, no pone parches, Él hace nuevas todas las cosas. Entonces la fe es la expresión de que eres una nueva criatura, de que tienes una nueva naturaleza. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Eres justo? Sí, porque hemos sido justificados delante de Dios. Y entonces ahora vivimos por la fe. La fe entonces es el estilo de vida del discípulo de Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, entonces tu estilo de vida tiene que ser caracterizado por la fe. Así es. Bueno, ahora vamos a las preguntas y puntos de discusión. Dice, ¿por qué está muerto lo desprovisto de fe? Tan, tan. Pues porque no agrada a Dios, ¿no? O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que veíamos la clase anterior, es una obra muerta. ¿No? Es una obra que, pues sí, ahí está, pero es efímera, va a pasar. Van a ponerle fuego y se va a quemar. Se quema. Todo lo que vemos algún día ya no va a estar, ¿no? Civilizaciones grandes, ciudades tremendas, pues quedan unas cuantas ruinas, un montón de piedras, pero pues ya no queda nada. Gracias. Ok. Número 2. ¿Estamos haciendo algo que no tiene la fe en Dios? Bueno, eso ya es personal. Estamos haciendo cosas no por fe, sino por nuestra propia cuenta. O a lo mejor estamos depositando nuestra fe en algo que no es Dios. O estamos depositando nuestra confianza en algo, cualquier cosa, cualquier persona, cualquier circunstancia que no sea Dios, pues es vano, es una obra muerta. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Vamos a continuar ahí. Si ya nos dimos cuenta que no nos ha servido para mucho, vamos a continuar ahí. Ok. Número 3.
¿Podemos decir que tenemos fe sin las acciones para apoyarla? Pues según el punto de vista de Santiago, no. Porque dice que si no hay fe, si no hay actos que estén demostrando esa fe, entonces esa fe pues es... Como el ejemplo que dice, ¿no, esposo? Del niño, del paraguas. Ah, el del paraguas. O sea, tuvo una acción, una acción de fe. Él llevó un paraguas, o sea, el que nosotros hagamos las cosas por fe, dar pasos de fe precisamente. La fe, aquí nada más una cosa rápida, la fe no es ciega, y la fe no es palabras, no es hablar. A veces confundimos, ¿no? Entonces pensamos que tenemos fe cuando estamos hablando. No, la fe no es eso, la fe se tiene que traducir en acciones de confianza. De que estás creyendo que lo que estás diciendo, que lo que dice la palabra, que lo que se te ha prometido es real, ¿verdad? Entonces así es. Ahora sí terminamos la clase. Muy bien, terminamos la clase. Vamos a orar rápidamente. Padre bendito, te agradecemos mucho por esta lección, Señor, de vida. Esto, Señor, que es lo que hace la diferencia entre estar vivos y estar muertos. Entre agradarte y no agradarte. Entonces, Padre, nosotros elegimos agradarte, elegimos vivir por fe y creer, Señor, creer en que todo lo que tú nos dices es cierto, en que las promesas son verdaderas y que podemos confiar en ti. Porque si tú hiciste milagros y señales en la palabra que está escrita, también lo puedes hacer ahora porque tú no has cambiado. Tú sigues siendo el mismo. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Reciban un saludo de la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería. Esperamos que pronto, sin decir fechas, ya podamos hacer esto presencial y también lo vamos a seguir transmitiendo por Zoom, por supuesto, y queda grabado pues ahí para que quede el todos respaldo, los medios, ¿verdad? vamos. Todos los medios. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por ver este video, que Dios los bendiga y pues los amamos, los extrañamos y vamos a seguir adelante en este camino que el Señor nos ha dado. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.